Bueno, y vamos a hablar un poco ahora de lo que son las presentaciones verificables, ¿sí? Las presentaciones verificables básicamente aparecen cuando nosotros tenemos que presentar nuestras credenciales. Generalmente vamos a encontrar el rol de un verificador, de un verifier, que nos va a pedir esas credenciales, obviamente las credenciales verificables, no las físicas, sino las digitales. Y es ahí cuando nosotros podemos hacer una presentación verificable. No se limita a presentar una sola credencial porque, por ejemplo, un verificador podría pedirnos dos. Por ejemplo, la credencial de Citizen Card, que es similar o análoga a la credencial de identidad, ¿sí? Donde ahí dan información nuestra, dónde vivimos, en qué fecha nacimos, dónde residimos. Y pueden pedir, por ejemplo, el verifier además alguna otra credencial verificable. Por ejemplo, la tarjeta de seguro de salud, ¿sí? Nos pueden pedir las dos cosas juntas, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos la presentación de esas credenciales, lo que estamos haciendo básicamente es una presentación verificable. ¿Por qué es verificable? Porque además de presentar las credenciales, estamos demostrando en ese momento quiénes somos nosotros, ¿sí? Que además somos poseedores de esa credencial y somos sujetos de esa credencial. No solamente las tenemos, sino que están referidas realmente a nosotros. Y esto obviamente, bueno, corta algunas cuestiones de fraude, porque no es lo mismo poseer la credencial que además ser sujeto de esa credencial, que esa credencial está referida a mí, ¿sí? Y obviamente cuando se hacen las presentaciones verificables, además lo que se hace es un proceso de verificación criptográfica. No es que simplemente se muestran las credenciales en el celular o en pantalla, eso no sucede, o sea, un verificador podría ver la credencial en pantalla a través del celular o el dispositivo de aquel que posee la credencial, pero no es ese la intención de la presentación verificable. Cuando se hace una presentación verificable se hace una firma criptográfica por parte del holder, del poseedor de la credencial. De esa manera sabemos que esa persona tiene las claves privadas del sujeto a quien fue referida la credencial y podemos asegurarnos de que se trata de una persona que tiene correctamente en su poder la credencial, ¿sí? Como digo, no alcanza solo con verla en el celular, se hace una presentación verificable usando pruebas criptográficas. Eso lo hace el holder, el poseedor de la credencial. El que le pide esto es el verifier, el que quiere comprobar que esos datos sean correctos, ¿no? Y esto evita algunos tipos de fraude que pasan hoy mismo incluso, que es bueno, algún tipo de screenshot o fotos que tengan que ver con credenciales que ni siquiera son mías, ¿no? Que las tengo, le hice un screenshot o incluso las edité o las alteré y las muestro ahí en pantalla. Bueno, con las presentaciones verificables esto no pasa, porque se hacen pruebas criptográficas en tiempo real al momento de hacer la verificación. Y una de las cosas que tenemos además cuando hacemos la presentación verificable, nos encontramos con una ventaja súper importante, que es la de poder hacer divulgación selectiva o pruebas de conocimiento cero, ¿sí? Esto de acá. Como, bueno, una de las cosas que tenemos en la divulgación selectiva es poder elegir qué campos de nuestra credencial queremos divulgar, queremos mostrar. Es como si tapáramos en nuestra identidad o en nuestro carnet físico de identidad, si tapáramos algunos datos, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, y dejamos solamente algunos. Por ejemplo, nuestro número de documento, ¿sí? Cuando hacemos la divulgación selectiva podemos hacer precisamente eso, tapar, si buscamos una analogía en el mundo físico, sería algo así como tapar datos de esa credencial. Y después tenemos, por otro lado, las pruebas de conocimiento cero, que es poder demostrar cierta información sin divulgar la información precisa. Por ejemplo, podemos demostrar que somos mayores de edad sin revelar nuestra fecha de nacimiento. En eso consiste la prueba de conocimiento cero. Demostramos algo en concreto sin revelar el dato, ¿sí? Bueno, son todos mecanismos que obviamente permiten reservar de alguna manera datos que tenemos en la credencial. No se tienen que crear credenciales por cada dato, ¿no? Sino que es una sola credencial en el que nosotros tenemos el poder de ocultar esos datos cuando las presentamos, porque esos datos son nuestros y es una manera de cuidar esos datos, ¿no? Cuidar la privacidad de la información que tenemos nosotros, porque en definitiva es una credencial que se nos hizo a nosotros. Bueno, y algo importante es que nosotros podemos generar estos datos a partir de las credenciales originales firmadas por los issuers, ¿sí? por los que la emitieron. Nosotros podemos derivarlas y generar a partir de esa propia credencial del original una nueva credencial
cuyas pruebas siguen siendo verdaderas, siguen siendo verificables, obviamente siempre y cuando no se cambien los datos, sino que simplemente se oculten algunos datos. Bueno, y ahí básicamente podemos entregar esa credencial con los datos que queremos solamente mostrar.